Todos, un gusto saludarlos otra vez para continuar este estudio que comenzamos hace 2 semanas, terminando la cuenta de Pentecostés, los 3 mensajes clave. Y la vez pasada estábamos hablando, vimos de los 3 mensajes clave y esta vez lo que queda es la parte de la derecha de la gráfica para estudiar estos grupos de. Ahora vamos a desglosarlo de la otra manera, 5 grupos de 3 salmos cada uno. Y es interesante cuando podemos ver como a manera de repaso, ¿verdad? Los 3 mensajes que son las 3 cuentas de Pentecostés, los últimos 5 salmos de los primeros 50, de los segundos 50 y de los terceros 50, que son los 3 también, los 3 cumplimientos de la fiesta de Pentecostés, como vemos en la gráfica. Y repasábamos, veíamos la vez pasada cómo el primer mensaje es acerca de Cristo como nuestro vengador, que viene a cobrar venganza de acuerdo con su ley, lleno de poder. En el segundo mensaje hablamos también acerca de Cristo, como Él es nuestro redentor y viene a salvarnos. Y la salvación solamente viene a través del Espíritu Santo, de los que han hecho un pacto con Él. Y el énfasis en todos estos salmos, en este segundo mensaje, es se enfatiza la gloria y el poder de Dios. La gloria en estos 5, el poder en los primeros 5, llegando al 50. Ha marcado en realidad cómo aparece nuestro Dios, aparecen todos los atributos de un Dios compasivo y amoroso que Él es. Y realmente lo principal que resalta en estos últimos 5 es la alabanza y el tercer cumplimiento de la fiesta de Pentecostés es la resurrección. Y realmente van de la mano, la alabanza y la resurrección, porque eso es lo primero que vamos a hacer cuando seamos resucitados, es alabar a Dios, y todo encierra y culmina con el amor de Dios. Y vamos entonces a ver un poquito ahora acerca de las etapas, de las que está hablando, porque hay mensajes aquí en cada una de estas etapas. Y después vamos a amarrar todo, las etapas y los mensajes, y vamos a ver cómo concuerdan las cosas, cómo concuerdan todos los mensajes y cómo está entretejido aquí de una manera maravillosa todo los 3 mensajes y la cuenta de Pentecostés. Vamos a Salmo 46, porque en estos primeros, como vemos en la gráfica, esto de primera etapa de las 5 es un mensaje, los mensajes se en el Salmo 46 y 146, que realmente son un mensaje de reverencia y preparación. Ya vamos a ver lo que dice aquí acerca de advertencia y preparación. Dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, versículo 1, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces todavía no está pasando. Cuando el salmista dice, habla estas cosas, dice, Dios está, aunque traspasen los montes al corazón del mar, es muy, muy, muy profundo, es algo muy, muy profundo y está estableciendo de antemano que no debemos de temer, que Cristo viene, pero es advertencia y preparación porque todavía no regresa nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que está enfatizando aquí el mensaje. Y vamos al versículo 10. Porque vamos a ver estos paralelos, ¿verdad? Ahora vamos a enfocarnos en este mensaje de advertencia y preparación. Y la preparación para nosotros son estos primeros 3 versículos, ¿verdad? Que aunque brame la tierra, aunque pasen los terremotos, aunque pasen
las pestilencias y lo que está pasando ahora incluso, que ya estamos, se ve que nos estamos acercando a la puerta, ¿verdad? Al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si aún todavía no estamos quizás ya entrando cerca de la gran tribulación, cerca de los últimos 7 años, quizás ya estamos a la puerta, se ve que se están eh, alineando todo lo que se tiene que alinear para que pueda surgir la bestia, para que pueda surgir el falso profeta. Pero nosotros tenemos que tener nuestra confianza en esta advertencia y preparación de que no temeremos, aunque la tierra sea removida. Versículo 10. Este es el mensaje de advertencia y preparación para nosotros, hermanos. Porque recordemos la ley, ¿verdad? La ley de Dios, ¿a quién se la dio? Solamente al pueblo de Dios, solamente a su pueblo. Y versículo 10 nos dice, en este mensaje de advertencia y preparación, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso fue exactamente lo que le dijo a Moisés, ¿verdad? Estad quietos y ver la salvación del Eterno, cuando él partió, dividió el mar Rojo para que pasara su pueblo Israel. Entonces el mensaje para nosotros ahora es, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces está preparando, está recordándonos que nosotros sabemos lo que va a suceder, sabemos cómo termina la historia de la humanidad en la tierra. Y dice, y versículo 11 dice, el Eterno de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero esto todavía no pasa, ¿verdad? Dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces, vemos en la etapa, es una etapa de advertencia y de preparación, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. De eso es lo que están hablando estos 3 salmos. Vamos ahora al Salmo 96, para ver cómo se enlazan. Y aquí también, en el Salmo 96, también está el mensaje de advertencia y preparación en el Salmo 96. Vamos al versículo 7, específicamente el versículo 7. Porque porque todo el Salmo en realidad, es un mensaje de lo que tenemos que estar haciendo ahora, ¿verdad? De aclamar a Dios. Y versículo, incluso vamos quizás un poquito más atrás. Dice, versículo 4, porque grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Eterno hizo los cielos. Y tal como en el Salmo 46, tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Esa es la advertencia, esa es la preparación. Dice, porque los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Eterno hizo los cielos. Tenemos que recordar quién es nuestro Dios, a quién alabamos. Versículo 6, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora en el versículo 7. Tributad al Eterno, oh familias de los pueblos. Dad al Eterno la gloria y el poder. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros ahora, acercándonos a Dios. Esa advertencia y preparación todavía no regresa, pero el tiempo de acercarnos a Dios para que Él nos conceda más de su Santo Espíritu es ahora, ahora, antes de que las tribulaciones lleguen. Ya estamos pasando por dificultades, ya estamos viendo la sociedad, ya Satanás está empezando a enseñar quién es Él y qué poder tiene y a quiénes maneja y cómo los maneja y qué planes tiene. Ya está empezando a enseñar un poquito de lo que viene, ¿verdad? Y cada vez lo hace de manera más abierta, de manera más descarada, porque la gente ya no tiene temor de Dios, ya no cree en Dios, ya no cree en la Biblia. Pero nosotros tenemos que recordar quién es Dios. Y el versículo 8 es lo que tenemos que estar haciendo, dar a el Eterno la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Eso es lo que tenemos que estar haciendo ahora. Adorada el Eterno en la hermosura de la santidad. Versículo 9, en la segunda parte, dice, temed delante de él toda la tierra. Entonces este es el mensaje de advertencia y preparación que vemos en el primer grupo de los 5 grupos de 3 salmos. Vamos ahora al Salmo 146. Al Salmo 146, para ver también cómo es de esta misma etapa de advertencia y preparación.
Salmo 146 y vamos al versículo 3. El versículo 3. Y este es el mensaje para nosotros de advertencia y preparación. También, verdad, que va de la mano con lo que ya vimos en el 46, con lo que ya vimos en el 96, ¿verdad? De estar quietos y saber que Dios está con nosotros, que estemos tranquilos, aunque se mueva la tierra. En el otro, que demos alabanza, que nos acerquemos delante de su santuario con alegría, con regocijo, con humildad. Aquí en el versículo 3 del Salmo 146 dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Y va realmente con el resto del Salmo, ¿verdad? Si leemos el primer versículo, dice, alaba, oh alma mía, el Eterno, alabaré al Eterno en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y entonces lo que ya leíamos, ¿verdad? De no poner nuestra confianza en los príncipes, ni en hijo del hombre, ni en esta sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Ni en las autoridades. Ellos no debemos de poner nuestra confianza en las autoridades. Una cosa es obedecer a las autoridades siempre y cuando no esté en contra de la ley de Dios, porque la ley de Dios es superior. Pero otra cosa es poner nuestra confianza en las autoridades y poner nuestra confianza y nuestra esperanza en las autoridades, sean gubernamentales, médicas, etcétera. Nosotros, y nos dice claramente Dios, no confíes en los príncipes, no confíes en los gobernantes, porque uno puede pensar que confiando en el príncipe, teniendo el favor del príncipe, uno va a estar bien, pero eso no es a lo que hemos sido llamados, porque en el hombre no hay salvación, sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y el mensaje de advertencia y preparación también en este Salmo 146 para nosotros es el versículo 5, bienaventurado, bendito realmente debería decir, bendito aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el eterno su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Entonces nos está recordando de nuevo, enlazando a lo que ya vimos en el Salmo 46, en el Salmo 96, quién es el Dios que servimos, a quién servimos. Entonces tenemos que acercarnos a Dios y contarnos por benditos de tener a Dios nuestro ayudador. Porque pase lo que pase, hermanos, en estas circunstancias, pase lo que pase, Dios, Dios nos va a salvar, Dios nos va a rescatar. Aunque tengamos que pasar por dificultades, aún llegando al punto de la muerte, no importa, porque tenemos esperanza. Dice en uno de los proverbios que el justo hasta en su muerte tiene esperanza. Entonces no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y estos tres salmos, los primeros, es ese mensaje de advertencia y preparación. Vamos ahora al Salmo 47. Vamos a pasar al segundo mensaje. Bueno, la segunda etapa, perdón. La segunda etapa es la etapa en la que Cristo regresa. Ahora ya vimos los primeros tres, que es la etapa de advertencia y preparación, y prepara a su pueblo de esta manera, ¿verdad? En los tres enfoques, pero preparándonos, recordándonos al Dios a quien servimos y exhortándonos a acercarnos a Él ahora. Ahora, en la segunda etapa es cuando ya está regresando Cristo. Y es lo que vamos a ver en estos tres salmos siguientes, ¿no? Como hemos estado viendo, no tenemos tiempo de leer todos los salmos y de realmente enfocarnos en cada versículo, pero vamos aquí a ver un par de versículos en el 47, en el Salmo 47, que hablan de esto, de esta etapa, de esta época. Versículo 5, Salmo 47, subió Dios con júbilo, el Eterno con sonido de trompeta. Y ese sonido de trompeta, ¿verdad? Cuando viene. Hay 7 trompetas sucesivas cuando está regresando y la señal del Hijo del Hombre y ya viene. Y en la séptima trompeta es cuando finalmente, ¿verdad? Está aquí sobre Jerusalén. Dice, subió Dios con júbilo, el Eterno con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Versículo 9 dice, y aquí está muy claramente lo que está pasando ahora. Bueno, no ahora, sino lo que está pasando en este salmo, que es esta etapa, que es cuando Cristo ya está regresando. Dice versículo 9, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Entonces, los príncipes de los pueblos
los príncipes de los pueblos se reunieron, ¿verdad? Los príncipes se van a reunir y se van a reunir en Jerusalén para pelear contra Dios, los príncipes de los pueblos, ¿verdad? Y dice como pueblo del Dios de Abraham. Aquí se puede ver de manera profética de los pueblos reunidos alrededor de Jerusalén, y también como cuando ya se acabe, ¿verdad? La gran tribulación, Cristo establece su reino y también los príncipes se van a reunir como pueblo del Dios de Abraham, porque solamente los que son hijos de Abraham, físicos o espirituales, son los que van a estar reunidos, ¿verdad? Porque dice, porque de Dios son los escudos de la tierra. Pero es lo que viene, es con sonidos de trompeta. Vamos ahora al Salmo 97 para ver esta segunda etapa, el Salmo 97. Y vamos a leer desde el versículo 3. Porque esta es la etapa cuando está regresando Cristo, que es un tiempo de aflicción y de redención. Versículo 3, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Así va a regresar con poder, con fuerza. Dice, sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante del Eterno, delante del Señor de toda la tierra. Entonces está regresando, está estableciendo su justicia y con aflicción, ¿verdad? Derritiendo los cerros, derritiendo los montes. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que pasa. Por eso nos dice en el mensaje de advertencia en el 46, por eso no temeremos, aunque se muevan los montes y se vayan al corazón del mar. Versículo 6, aquí en el Salmo 97, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Entonces, aquí van a ver todos los pueblos su gloria cuando esté regresando, ¿verdad? Van a decir, ¿qué es eso? Van a pensar que es una invasión extraterrestre, ¿verdad? Versículo 7, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Entonces, todos van a estar, toda la humanidad va a estar aterrorizada de lo que va a venir, ¿verdad? Aterrorizada de cómo va a venir con fuego delante de él, abrazando a sus enemigos alrededor. Y sus relámpagos alumbraron el mundo. Entonces vamos a ver esa misma etapa. Vamos ahora al 147. Vamos al Salmo 147. Y vamos a ver algunos versículos aquí que hablan también, ¿verdad? De esta misma etapa. Vamos al versículo 11 en este Salmo. Versículo 11. Dice, se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Versículo 12, alaba el Eterno Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Entonces es de lo que está hablando, es de cuando viene a hacer, finalmente a poner paz en Jerusalén. Es cuando, y realmente aquí es donde se centra la acción, ¿verdad? En Jerusalén. Por eso dice, alaba el eterno Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Y él quiere que su pueblo lo honre, que su pueblo se humille cuando viene. Si no nos humillamos antes, por lo menos a su regreso, ¿verdad? Pero este es el segundo mensaje que habla mucho acerca de cuando viene, ¿verdad? Cuando viene regresando Cristo. Es el tiempo de aflicción y de redención. Habla de su poder. Vamos ahora a la tercera etapa, que es la realidad del reino de Dios. Y realmente reflejan como si el reino de Dios ya estuviera aquí y los acontecimientos del regreso de Cristo ya hubieran sucedido, ¿verdad? Meditando en sus maravillas, pero lo expresa en tiempo pasado. Vamos al Salmo 48. Vamos al Salmo 48 para ver unos versículos acerca de esta etapa. Versículo 4, Salmo 48, versículo 4. Dice, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz.
con viento solano. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad del Eterno de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Entonces, aquí estamos en esta etapa de que ya regresó el reino de Dios y estamos meditando, ¿verdad? Meditando en sus maravillas, en lo que sucedió, ¿verdad? Los reyes de la tierra se reunieron y todos murieron. Y entonces se maravillaron y se apresuraron a huir, les tomó temblor, gran temor. Y esto es lo que va a pasar. Y para nosotros es importante que estudiemos estas escrituras, que lo podamos ver en contexto, ¿verdad? Cómo todos estos salmos se relacionan y están hablando de las etapas similares. Vamos ahora al Salmo 98, al Salmo 98 que habla de la misma etapa. Salmo 198, versículo 1, cantad el eterno cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, ¿verdad? Tiempo pasado. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Eterno ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. ¿Cómo va a descubrir su justicia? Cuando se vea la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿verdad? Y viene regresando, y cuando empiecen a acontecer todas las cosas que están profetizadas que van a ocurrir en la tierra. Entonces, está hablando de estas maravillas que ya sucedieron, ¿verdad? Versículo 3, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel, Israel físico e Israel espiritual. Dice, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Entonces, en esta etapa, en estos tres salmos, estamos viendo la realidad del reino de Dios meditando en sus maravillas. Lo habla como que ya sucedió, ¿verdad? Son proféticos. Vamos al Salmo ahora, Salmo 148, para el tercer Salmo de esta sección, de esta etapa. Y vamos a ver en el versículo 5. El versículo 5. Dice, alaben el nombre del Eterno, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Dice, alabar al Eterno desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Y en el versículo 14 también muestra esta etapa también muy claramente. Dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. ¿Cómo? Resucitándolos y trayéndolos de nuevo, ¿verdad? A la venganza. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Entonces vemos cómo va incrementando, ¿verdad? Primero, advertencia y preparación. Después nos recuerda lo que va a suceder, su regreso con gloria. Aquí ya sucedió, entonces ya sucedió y nos está exhortando, ¿verdad? A la alabanza. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, pero hay que acercarnos ahora, ese es el mensaje. Ahora, las últimas dos secciones son muy, muy profundas. Las últimas dos etapas, ¿verdad? La penúltima etapa es, a pesar de que ya recontó en las otras etapas lo que sucede cuando regresa y lo que sucede ya después, ¿verdad? Cuando está establecido, como afirmando ya lo que sucedió y afirmando ya el reino de Dios está aquí. Ahora viene una advertencia final a toda la humanidad. Es una advertencia final y esa es la cuarta etapa. Vamos al Salmo 49. Al Salmo 49, porque aquí es una advertencia muy, muy, muy importante. Y vamos a comenzar aquí en el versículo 1. Versículo 1. Dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Esto no es solamente para el pueblo de Dios, todos los habitantes. Dice, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Y cuál es la inteligencia? El conocer al Santísimo es la inteligencia, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo 6.
Dice, los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Y dice el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Entonces es un mensaje de advertencia, es un mensaje de que pongamos atención, de que consideremos la realidad de la vida, la realidad de las cosas que esta sociedad construye, ¿verdad? Que son vanidad realmente. Versículo 16. Dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, como todos los grandes personajes, ¿verdad? Ahora del gobierno, de los poderosos, los elite, ¿verdad? Los dueños de todo, porque realmente no es una cantidad demasiado grande de personas, de aquellos que controlan las empresas, los gobiernos, que controlan el sistema económico, ¿verdad? Y todas estas personas, dice, cuando mueran no llevarán nada, ni Jeff Bezos, ¿verdad? Ni el hombre más rico del mundo, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras vive llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, y no eso es lo que pasa, ¿verdad? La sociedad alaba a Bill Gates, alaba a Jeff Bezos, alaba a los grandes, ¿verdad? A Donald Trump, a los grandes del mundo, a los gobernantes, a los ricos, a los empresarios, a los ¿verdad? Atletas, personas en el entretenimiento, en las películas, los actores, actrices. Dice, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Entonces, realmente tenemos que entender esto. Dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Dios nos está advirtiendo, y no solamente a nosotros, a toda la humanidad, ¿verdad? Que si no tenemos entendimiento, si no conocemos a Dios, somos realmente no muy diferente que los animales, que las bestias en el campo. Y eso es el mismo rey Nabucodonosor, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios con él? Como una de las bestias. Vamos al Salmo 99, porque este también es parte de esta advertencia final a toda la humanidad. El Salmo 49 es muy profundo para reflexionar sobre todo ahora que hay tiempos difíciles, sobre todo ahora que, que estamos viendo más, como ya mencionaba al principio, de las intenciones de los actores, ¿verdad? De los actores de la sociedad, los dirigentes de la sociedad y realmente lo que buscan, lo que quieren, pero Dios nos recuerda que que, no solamente que no pongamos nuestra confianza en ellos, sino que realmente no son más que carne, no son más que polvo, porque del polvo nos hizo Dios a todos. Pero si confiamos en Dios, si lo buscamos, ¿verdad? Si somos suyos, tenemos esperanza. Salmo 99, versículo 1, el mismo mensaje de advertencia final a toda la humanidad. El Eterno reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Mensaje de advertencia. El Eterno en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Nosotros tenemos que tener en mente que Él es santo, debemos alabar su nombre, tener temor de Él. Y es el mismo mensaje de advertencia, ¿verdad? Que hemos visto. Vamos a Salmo 149. Salmo 149. Versículo 5. Versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas. Esto es para nosotros, dice. Y espadas de dos filos en sus manos.
Y aquí viene para qué, el mensaje de advertencia, para ejecutar venganza entre las naciones, ¿verdad? Está hablando acerca de nosotros. Dice, regocíjense los santos por su gloria, canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, la palabra de Dios, ¿cierto? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, que es lo que va a suceder, ¿verdad? En trompetas. Y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Porque esto es lo que viene, es un mensaje de advertencia. Para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Es un mensaje de aliento hacia nosotros, que lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando y lo que sacrificamos no es en vano, no es en vano. Es la verdad, es lo más sólido y la mejor inversión que podemos hacer, poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro corazón, nuestra mente en Dios, en su palabra, en nuestra relación con Él. Y nos está animando, ¿verdad? Nos está recordando lo que Él quiere que hagamos, lo que nos está prometiendo, ¿verdad? Ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Entonces, para nosotros es una exhortación y para el mundo es un mensaje de advertencia. Es el mensaje de advertencia final a toda la humanidad. Y también es interesante cómo en el 49 habla, ¿verdad? Los plebeyos, así como los nobles, todos, ¿verdad? Pero desde el más bajo y aquí va subiendo y aquí en el 149 habla acerca de los reyes y los nobles. ¿Por qué? Porque son los últimos que se van a rendir. Son los que son como en una batalla, ¿verdad? El rey es el último. Primero todo el ejército. Si ya no queda nadie, pues entonces ya capturan al rey. Pero aquí es lo mismo. Cuando lleguen todos los ejércitos, ¿verdad? A enfrentar a los ejércitos del Eterno, los últimos que van a estar ahí, los últimos que van a enfrentar, ¿verdad? La ira van a ser los reyes, y entonces van a ser aprisionarlos con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado, de preguntarles por qué se enseñorearon, por qué dominaron, por qué no escucharon la palabra de Dios, por qué no creyeron en Él, ¿cierto? Entonces es un mensaje de advertencia muy profundo. Vamos a la última etapa, que es el cumplimiento final del plan de Dios. Estos son las culminaciones, ¿verdad? El Salmo 50, el 100 y el 150, los tres conteos de Pentecostés. Entonces vamos a ver lo que hablan estos versículos acerca del cumplimiento final del plan de Dios. Versículo 1 del Salmo 50, el Dios de dioses, el Eterno, ha hablado y convocado la tierra. Y cuando venga no va a haber nadie que sepa, ¿verdad? Que no sepa que es Dios. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y es bien interesante porque es el cumplimiento final. Y lo podemos estudiar cada quien, ¿verdad? En nuestras casas, leer todo este salmo. El Salmo 50 es maravilloso. Aquí habla en el versículo 5, está hablando de los santos. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y nos va a decir, ¿verdad? El versículo 7, oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Se declara, yo soy el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Dice que no va a tomar becerros de nuestros ganados, porque toda bestia es de Él, y eso no es lo que Él quiere. Él nos dice aquí, ¿verdad? Nos dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Pero dice, sacrificio, versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y este es el cumplimiento final del plan de Dios. Está aquí también manifestado en el versículo 22. Vamos al versículo 22 y 23. Dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y vamos a ver en los otros dos salmos cómo esto se trata de la alabanza a Dios.
El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios, el culminar, ¿verdad? Le mostraré la salvación de Dios. Pero es interesante cómo esto no culmina en toda la gloria, porque está hablando realmente de ordenar el camino, ¿verdad? Que va de acuerdo con lo que es la ley, ¿verdad? La ley de Dios y la ley en el sentido físico. Entonces, es un nivel, dice, el que ordenare su camino, de acuerdo con su ley, dice, le mostraré la salvación de Dios, que es la culminación de su plan. Vamos ahora al Salmo 100. Vamos al Salmo 100 para ver el segundo salmo en este mensaje del cumplimiento final del plan de Dios, en esta etapa. Versículo 3 en el Salmo 100. Reconoced que el Eterno es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? En las puertas de su ciudad, de la Nueva Jerusalén. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y aquí termina, porque el Eterno es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, ¿verdad? Se cierra el plan de Dios declarando que el Eterno es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y vamos ahora finalmente al Salmo 150, que también habla de este mismo cumplimiento final del plan de Dios. Y realmente este salmo vamos a leerlo todo, porque aquí esa es la culminación, solo 6 versículos, pero es la culminación del plan de Dios completamente. Y tengamos en cuenta el mensaje, ¿verdad? Que vemos de alabanza, de resurrección, de su amor. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a el Eterno. Aleluya. Y es el mensaje final, ¿verdad? Que todo lo que respira, alabe al Eterno, ¿verdad? Dice en el Salmo 96 que aún los árboles rebosarán de contentos cuando regrese Jesucristo a tomar posesión de la tierra. Y en realidad es el cumplimiento final, es la cúspide del plan de Dios. Lo maravilloso de estos 3 mensajes no es solamente lo demarcados que están los 3 mensajes, ¿verdad? Como vimos la vez pasada, y también las etapas que hemos estado viendo, ¿verdad? En cómo va progresando todo y cómo Dios teje aquí de una manera maravillosa todo el plan y nos da advertencia y preparación, nos muestra también profecías acerca del regreso de Cristo, después la gloria, ¿verdad? La alabanza por la gloria, por su fuerza, por lo que ha hecho, y termina con 2 cosas súper importantes, ¿verdad? De nuevo vuelve a la advertencia a toda la humanidad, la advertencia final y al final el propósito de todo su plan, cómo culmina, cómo va por esas etapas. Y el propósito de Dios es que Él sea todo en todos. Entonces por eso dice que todo lo que respira alabe al Eterno. Porque conforme vamos creciendo, estos 3 mensajes van incrementando, conforme vamos creciendo en nuestro entendimiento, empezamos, si ponemos a reflexionar, nos ponemos a reflexionar por unos minutos, hermanos, acerca de nuestro llamamiento, nuestra conversión, el crecimiento espiritual, podemos ver algo bien interesante, porque empezamos por la ley, ¿verdad? Empezamos con la ley de Dios y por lo general el llamamiento así es, ¿verdad? Por lo general es el llamamiento a su ley, a un camino de vida, a una manera de hacer las cosas de manera diferente. Y eso es el primer mensaje, ¿verdad? Un camino de vida a la ley de Dios, aprender, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, bueno, es que no conocíamos acerca del sábado, no conocíamos acerca de sus fiestas, no conocíamos acerca de su plan, no sabíamos que teníamos que guardar el sábado o que teníamos que guardar las leyes acerca de los alimentos o del diezmo, ¿verdad? Las diferentes leyes que Dios ha puesto allí.
Y, y eso realmente Dios nos abre la puerta, nos empieza a abrir los ojos, porque ese término, ¿verdad? Es importante que lo recalquemos, que el abrir los ojos es un proceso que dura el resto de nuestra vida, pero empieza por la ley, empieza en lo físico. La ley es el fundamento, ¿verdad? De lo que está basado nuestro llamamiento, y así nos enseña, ¿verdad? En su ley, en lo terrenal, en lo físico, en lo práctico. Pero Dios tiene mucho más que quiere hacer con nosotros y que nos quiere enseñar. Después de la ley, esto nos lleva, cuando vamos entendiendo su ley, vamos conociéndolo, vamos conociendo quién es y de qué se trata su plan y todo lo que está Él haciendo en nuestra vida. Entonces es cuando nos guía al arrepentimiento, ¿verdad? Nos damos cuenta de que hemos quebrantado su ley, ¿verdad? De lo difícil que es guardar su ley, incluso en la misma letra de la ley, y que necesitamos el Espíritu Santo. O sea, el mismo proceso nos va llevando, ¿verdad? De un cumplimiento de Pentecostés, de la ley, ¿verdad? En el monte Sinaí, cuando dio los 10 mandamientos, cómo nos va llevando también ahora a cuando dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos lleva al bautismo, nos lleva al arrepentimiento, al bautismo, nos lleva a entender su gloria, nos lleva a entender, porque el Espíritu Santo es su naturaleza, es parte de su naturaleza, es su gloria, y nos da a entender que solamente el sacrificio de su Hijo Jesucristo es suficiente para la salvación y que necesitamos el Espíritu Santo para poder vencer. Entonces, es una progresión lógica y maravillosa cómo nos va llevando, ¿verdad? Y quiere que crezcamos. Entonces, cuando vino Jesucristo nuestro Señor a dar el sermón del monte, a glorificar la ley y engrandecerla. Entonces ya no se trata de cumplir la letra, la ley en la letra, ya se trata de cumplir la letra en el espíritu. Por eso dice, ustedes escucharon, ¿verdad? Que, ¿verdad? No cometan adulterio. Pero yo les digo que el que mire a una mujer con deseo para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque ya Dios nos está llevando de la ley en la letra a la ley en el espíritu. Nos está llevando de la carne y de las cosas de la carne, nos está llevando ahora a su espíritu. Y después, lo que primero va incrementando, y el tercer mensaje de estos 3 mensajes realmente nos va llevando después del Espíritu Santo y de varios años, ¿verdad? Y no es el tiempo, simplemente es como Él nos va llevando, como Él va haciendo su obra. Nosotros tenemos que recordar que somos su obra. Nos va llevando y nos lleva de la letra de la ley al espíritu de la ley, a la verdadera conversión del corazón y de la persona que somos en lo íntimo, en lo interior, ¿verdad? Cuando nadie nos ve, en lo íntimo de nuestros pensamientos, a la conversión de la mente, y, esta conversión es solamente a través del amor de Dios. Entonces es todavía más profundo, ¿verdad? Que la ley, y más profundo de que cuando recibimos el Espíritu Santo, porque recibimos una pequeña medida, ¿verdad? Del Espíritu Santo cuando somos bautizados. Pero en tanto vamos creciendo en gracia y en conocimiento, también podemos ir creciendo en el Espíritu Santo, y vamos creciendo en el amor a Dios, en el amor al prójimo, porque nos va cambiando nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Pero Dios nos va llevando, ¿verdad? De un paso a otro y a otro, y vamos incrementando en todas las cosas. No dejamos la ley, no dejamos, ¿verdad? De la ley, y mucho menos en el espíritu de la ley, pero va cambiando de hacer algo en lo externo a hacer algo en los pensamientos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y después va cambiando, va todavía incrementando de ser algo en los pensamientos y de tratar de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, sino a realmente tener la mente de Cristo, que es algo todavía mucho más profundo y mucho más maravilloso. Entonces, como vamos creciendo, estos mensajes van incrementando, y en estos salmos que podemos ver, estos 3 mensajes en la gráfica, podemos ver cómo Dios nos va llevando, ¿verdad? Y vamos progresando de la ley al espíritu,
a la resurrección, a una nueva vida, a una nueva manera de ser, a una nueva manera de pensar, a una nueva manera de ver las cosas, que transforma, que puede transformar y debe transformar nuestra vida. Ahora, es un proceso que dura el resto de nuestra vida, desde que somos llamados hasta que seamos resucitados, ¿verdad? Y estemos ascendiendo al mar de vidrio. Pero esta progresión está muy demarcada en estos tres mensajes. Y esto es maravilloso, cómo vamos, cómo Dios va incrementando y nos da un bosquejo realmente de su plan. Y todo esto se trata de las primicias. Este plan es solamente lo que está llevando a cabo con las primicias y tiene sentido al 100% que sea el mensaje de Pentecostés, porque el Pentecostés es la cosecha de los primeros frutos, de las primicias, del grano. Por eso siempre dice, ¿verdad? En todo concuerda del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque es grano, porque son las primicias y solamente está hablando de los que han sido llamados. Entonces, estos tres mensajes van incrementando en conocimiento, van incrementando en profundidad y conforme va creciendo nuestra relación con Dios, esto también va a ser evidente y es algo maravilloso cuando lo vamos entendiendo y lo vamos procesando y conforme vamos entendiendo a mayor profundidad que así lo diseñó Dios. Dios diseñó su ley de esa manera, ¿verdad? Y de una manera lo puso en la Biblia y lo puso lo suficientemente detallado para que la pudiéramos guardar, pero lo suficientemente general para que no nos enfoquemos solamente en eso, para que crezcamos de ahí, ¿verdad? Y cuando vino a explicar el por qué. Vino a explicar, es que no es tanto de que cometan inmoralidad, ¿verdad? Adulterio con una persona físicamente, es que no es el acto físico, es lo que hay en la mente. Y después todavía siguió incrementando, es que no es nada más lo que hay en la mente, sino es quién eres, cuál es tu naturaleza, ¿verdad? Y una naturaleza fiel, sincera, sencilla, una naturaleza que aborrezca el mal. Por eso dice, ¿verdad? El temor del Eterno es aborrecer el mal, dicen los proverbios. Pero aborrecer el mal es una naturaleza cambiada, porque ya no es, no, voy a rechazarlo. No, tengo el pensamiento, no, es aborrecerlo completamente, es que sea abominable, ¿verdad? Es la mente de Cristo. Entonces, crecer en ese conocimiento espiritual, en, esa, en ese amor por Dios, en ese amor por su palabra, nunca vamos a dejar la ley, al contrario, la vamos a amar más, la vamos a meditar más, porque vamos desarrollando, y esto es algo que se va desarrollando conjuntamente, es desarrollar esa relación con Dios más profundamente, porque entre más lo conocemos, más nos va a ir dando conocimiento de su ley espiritual, más nos va a ir dando conocimiento de su obra espiritual en nuestra mente y en nuestro corazón. Y parte del proceso es ver eh, la maldad que hay en nosotros y nos lo va a ir revelando poco a poco y a veces nos vamos a desanimar, quizás nos desanimemos por un tiempo, por un poco, pero Él nos tiene paciencia y nos tiene y volteamos a ver y vemos, entonces por eso sucedió aquello, por eso tuve que pasar por esto, por eso me desanimé, porque Dios quiere que empecemos a ver las cosas que Él está cambiando de raíz, pero empieza con la ley, continúa con el Espíritu Santo y termina en la máxima expresión de su amor. Y es interesante que el amor realmente es de donde depende toda la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, se ve el mensaje de cómo vamos creciendo. Y lo otro que es muy importante en estos tres mensajes, cómo vamos viendo todo el panorama, es que Dios muchas veces también se ve en el mensaje de quién es, ¿verdad? Nuestro vengador, nuestro redentor, nuestro Dios compasivo. Vamos creciendo en entendimiento. Muchas veces en la mayoría del mundo y nuestra naturaleza humana es acercarnos a Dios por un beneficio, acercarnos a Dios porque ya no podemos más, acercarnos a Dios porque ya no nos queda de otra, ya no tenemos solución. Necesitamos que alguien nos haga justicia, necesitamos que alguien nos ayude, que nos saque de nuestra miseria. Y Él viene como nuestro vengador, ¿verdad? Porque los problemas que tenemos son por la sociedad, son por nosotros mismos, nos tiene que rescatar también de nosotros mismos, ¿verdad? Pero son por la sociedad, por Satanás, ¿verdad? Por nuestra naturaleza. Y Él viene a rescatarnos. Entonces el primer mensaje. Pero también
nuestro Redentor nos viene a salvar de nosotros mismos, nos viene a salvar del mundo, nos viene a salvar de nuestra naturaleza. Pero conforme vamos, él hace estas maravillas, ¿verdad? Y porque al principio nos acercamos a Dios porque lo necesitamos, pero después es porque lo queremos, ¿verdad? Esa es la redención, lo queremos la salvación, por eso hacemos un pacto en el bautismo, por eso recibimos el Espíritu Santo, por eso nos esforzamos por obedecerlo en el espíritu de la ley. Pero cuando entendemos realmente quién es Dios, empezamos a comprender lo que realmente es Dios y su corazón y lo compasivo que Él es, como dice en este tercer grupo de salmos, ¿verdad? Que él sana a los que tienen roto el corazón y les venda sus heridas. Cuando él muestra, ¿verdad? Que da pan a los hambrientos y a las viudas y los mantiene y los protege. Y él da su sol sobre justos e injustos y la lluvia y el pan. Cuando empezamos a comprender el amor de Dios, es maravilloso porque entonces ya cambia totalmente nuestro punto de vista de cómo nos acercamos a Dios para que nos dé algo a cómo nos acercamos a Dios porque lo amamos, porque no hay mejor persona ni mejores seres en toda la eternidad, ni en ninguna parte, mejores que Dios el Padre y que Jesucristo, porque los amamos, porque vemos lo que ellos quieren para nosotros, porque vemos cómo ellos están trabajando con nosotros como artesanos, ¿verdad? Finos en los detalles, con amor, con cuidado, con ternura, cuando nos dan las bendiciones, las apreciamos porque vienen de su amor, de su corazón. Y cuando comprendemos su compasión y su amor y su ternura, no nos queda más que rendirnos a sus pies. Y al final de cuentas, ese es el final de la historia. Ese es el cumplimiento del plan eterno de Dios, que todos los que lo conocen lo van a alabar de corazón, de profundo amor y de profunda reverencia, porque no hay nadie como Él, nadie como nuestro Dios, nadie como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos estos mensajes y los estudiamos y vemos la progresión de nuestra conversión y de nuestra relación con Dios, es maravilloso, nos cambia la perspectiva, nos cambia la perspectiva y Dios es lo que quiere, que nuestra perspectiva vaya cambiando poco a poco, de la letra al espíritu y del espíritu a la mente, ¿verdad? De la letra de la ley al espíritu de la ley a la mente convertida, al corazón circuncidado. Eso es lo que quiere. Y es maravilloso como lo estamos viendo en la cuenta de Pentecostés. Todo se trata de las primicias. Todo se trata de las primicias. Y todo se trata de llegar al conocimiento pleno de nuestro Dios, del ser majestuoso, de los seres majestuosos a quienes servimos, a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Y así terminamos entonces, hermanos, el mensaje de la cuenta de Pentecostés y los 3 mensajes clave.